Saludo muy afectuoso para todos los amigos que están presentes en este programa de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar las que tenemos para el día de hoy, comenzando con la primera, que viene de Natanael Jaime y que dice así: Dios no ama al pecador con afecto como se imagina. Dios amiga sus elegidos, como dicen los textos citados por Samuel. En el caso del joven rico, es un afecto humano de Jesús, muy distinto al amor de Juan 3:16, que habla de la voluntad sacrificial de Dios para llevar a sus escogidos a la gloria. Samuel trata estos temas con superficialidad y rapidez. Es un tema difícil, pero en el fondo sabemos que Dios no puede amar al hombre no elegido en Cristo, nosotros, sus hijos amados. Estimado Natanael, acepto tu acusación de que trato los temas con superficialidad, aunque realmente procuro hacerlo lo más firmemente posible. La idea de que Dios ama con amor distinto exige una afirmación bíblico-teológica que permita decir eso y que distinga con argumentos bíblicos y no humanos la diferencia de su amor. Afirmar que Dios amó al joven rico con afecto humano es dar un sentido que no tiene la expresión de amor en ese versículo y confundir a las personas, dándole al mismo término en el idioma griego dos significados diferentes o dos propósitos diferentes. Dios ama a todos los hombres. El amor de Juan 3:16 no es un amor de Dios solo para los elegidos, es para todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Si tú cambias mundo por escogidos, hazlo siempre y verás el problema que tienes. Se necesitan argumentos bíblicos para dar sentido y permitirte afirmar una cosa semejante. Porque el amor de Dios es para salvación o no. ¿De quién es? Escucha a Pablo. El Salvador que ama es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Carta 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. No retorzamos el texto para decir o para hacerle decir lo que mi concepto personal siente que dice, sino encauzar toda la Escritura, sabiendo que Dios no ama en el sentido de que por eso es amor, sino al revés. Dios es amor y por eso ama. ¿A quiénes? Dios ama a todos. Es verdad que su justicia no permite que transija por el pecado. Es verdad que ha escogido a algunos para salvación, pero no ha rechazado a ninguno, ni ha elegido a ninguno para condenación. Tengamos mucho cuidado con las doctrinas bíblicas y no digamos no pronunciemos ninguna afirmación para la que no tengamos un texto o varios textos en un contexto bien definido que nos permita hacerla. Fran Santiago. Me parece un buen maestro, aunque sinceramente en soteriología creo que está lejos de lo que dice la Biblia. Gracias por esa observación. Yo también creo en la seguridad de salvación, pero no puede negarme la responsabilidad humana. No creo que sea fácil de perder la salvación, pero la Biblia muestra que sí se puede perder, y si no fuera así, ¿cómo interpreta los textos? Si me da una colección larga de textos para que los oyentes sepan de qué tipo de textos es, selecciono 2 o 3 o 4 de los que el hermano cita. Los textos citados están fuera de contexto, absolutamente, si se aplican a la pérdida de salvación. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 1, 2 se habla de creer en vano, no de perder la salvación. En Gálatas 3,
3 se habla de comenzar por la fe y seguir luego por la carne, no de perder la salvación. En Colosenses 1, 21 al 23 se habla de la fe genuina, no de la pérdida de salvación, y así sucesivamente. Quiero hacer una afirmación solemne que está en la Biblia. No puede perderse la salvación, porque el Dios Trino lo impide. De manera que el Padre no permite que el creyente caiga de la gracia. Judas versículos 24 y 25. El Hijo se compromete a salvar a todo lo que el Padre le da, y además de esto, que no pierda nada, sino que lo resucita todo en el día postrero, y el Espíritu Santo sella como propiedad de Dios a aquellos que han sido salvos. Por tanto, ningún salvo puede perder su salvación y perderse eternamente. Salvo, siempre salvo. Ángela Silva. Una vez salvos por gracia por medio de la fe, ya no descansa en la gracia sino en la fe, como dicen los arminianos. Por tanto, tengo que hacer una pregunta: ¿quién puede ser salvo? Nadie. ¿Por qué? Porque Romanos 3:20 dice que nadie puede ser justificado por justicia propia, sino por la justicia de Dios, como dice Romanos 5:1, Efesios 2:8 y finalmente Juan 3:16. Por tanto, la salvación no descansa en la fe, sino en la gracia de principio a fin en la vida cristiana. Por esta razón teológica no se puede perder la salvación. ¿Es correcto esta reflexión? Sin duda, la salvación descansa en la gracia. La fe es el medio instrumental que Dios da para poder alcanzarla. La justificación es por gracia, sois salvos por gracia, mediante la fe. La santificación es también una operación de la gracia. Dios produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y la glorificación es una manifestación de la gracia, esperando, dice Pedro, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por esa razón, si descansara en la fe, perdida la fe, perdería mi salvación, pero descansa en la gracia, que Dios otorga en soberanía y Él mismo sustenta. Por tanto, la salvación, que es por gracia, se alcanza por el medio instrumental de la fe. Ángela Silva, ¿qué opinas del Evangelio de Justicia Social? ¿Es correcto a la luz de la Biblia? ¿Este Evangelio se puede llamar Evangelio de Cristo? Creo que no. No sé qué quieres decir con el Evangelio de la Justicia Social. El Evangelio proclama salvación y el salvo vive en la justicia de Dios, ocupándose de las necesidades del prójimo y de los hermanos, siendo justos en medio de un mundo injusto y con una ética impulsada por el Espíritu Santo. No hay evangelio de justicia social, como no hay evangelio de otros muchos modos que se trata de enseñar hoy. Hay un solo evangelio, pero aquel que ha creído en ese mensaje de salvación y está en Cristo, practica la justicia, se ocupa del prójimo, atiende a los necesitados, intercede por las autoridades, se entrega a hacer el bien, etcétera, etcétera, y esto es realmente una manifestación de justicia social. Edulá. La Biblia habla de dormir como sinónimo de morir. ¿A qué se refiere? ¿Al cuerpo? Los testigos de Jehová y otros se toman estos versículos para decir que el alma no está consciente cuando muere. Solo un texto. Prefiero partir y estar con Cristo. ¿Qué? Lo cual es muchísimo mejor. No dice parto y duermo. Dice parto y estoy con Cristo. No hay nada de inconsciencia, sino de plena realidad, con Cristo en la gloria, en el mismo momento de morir. Como Jesús dijo al ladrón, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo Juárez, ¿se considera usted de una fe reformada o que sea afín a la doctrina reformada? Mi querido amigo, yo me considero solamente de una fe bíblica. El concepto de fe reformada tiene
una posición dogmática, confesional y denominacional. El concepto de fe reformada es simplemente volver a la fe predicada por los apóstoles y creída por los cristianos desde el principio. No es algo nuevo, algo novedoso, es recuperar la fe. Solo hay una fe una vez dada a todos los santos. Ahora, si me preguntas si creo en la seguridad de salvación, si creo en la resurrección de los salvos, si creo en la doctrina del Espíritu Santo, si creo en la inspiración e inerrancia de la Biblia, si creo en la segunda venida del Señor, si creo en los ángeles, si creo en las tres personas de la Santísima Trinidad, un Dios único y verdadero, y a eso le llamas fe reformada, entonces soy de fe reformada, pero eso es fe bíblica. Por tanto, no quiero estar ubicado en un sector que puede causar confusión para aquellos que lo escuchen. Sebastián Marín, llevo años escuchando y admirando las enseñanzas entregadas por usted. Especialmente me gustan las enseñanzas sobre Cristo y su obra. ¿Habrá alguna posibilidad que me envíe algunos apuntes sobre Cristo, Cristología, etcétera? Lamentablemente no es posible eso por ahora, porque tendría que enviar notas a un montón de personas que están pidiendo notas de esto, notas de aquellos, bosquejos de aquí, bosquejos de allá. No es posible atender esto, como puedes comprender. El próximo año estará a disposición el volumen de Cristología de mi teología sistemática, y ahí tienes todo cuanto yo puedo reflexionar, enseñar, considerar, comentar sobre la persona y obra de Jesucristo. Jonathan Farias. Oí en uno de sus programas que el mensaje del ángel que trae el Evangelio eterno para predicarlo en el periodo de la gran tribulación es una figura literaria. ¿Qué significa eso? ¿Es algo literal? Figura literaria es una expresión que no se puede tomar literalmente, pero que expresa una verdad. Lo que está enseñando ahí es que el Evangelio, el ángel está volando en medio del cielo, y eso tiene que ver con que todo el mundo puede verlo y por tanto todo el mundo podría oírlo, que el Evangelio va a ser predicado a todos los hombres, como el mismo Señor anuncia o profetiza en Mateo capítulo 24. Martín Cervantes. ¿Es lo mismo el alma que el espíritu del hombre? ¿Somos bipartitos o tripartitos? Mira, el hombre es un ser dual. Ni bipartito, ni tripartito, ni pentapartito, ni polipartito. Es decir, tiene una parte material, que es el cuerpo, y que puede dividirse en distintas partes, la cabeza, el tronco, las extremidades, etcétera, etcétera, y una parte espiritual, que comprende el alma, el espíritu, el corazón, la mente, etcétera. De manera que el alma y el espíritu son elementos de la parte espiritual. En ocasiones se pueden utilizar como nombres intercambiables del uno por el otro. Incluso alma se puede utilizar también por persona y por cuerpo, pero hay una diferencia sin duda entre los elementos de la parte espiritual que se estudia en antropología. Samillas. ¿A qué se refiere el Señor con afligiréis vuestras almas? Y además dice que quien no lo haga será cortado de su pueblo. Levítico 23, 27, 29. Bueno, previo a la Pascua había un tiempo de ayuno para prepararse en confesión, en reconocimiento de lo que venía a simbolizar luego la Pascua, y vivir luego en los panes sin levadura, no comiendo nada leudado, como ejemplo, como manifestación de una vida santa. La limpieza espiritual de esa aflicción permitía participar dignamente de la Pascua, pero no tiene nada que ver con actos presentes, y si uno no ayuna en el día de hoy, no va a ser cortado de su pueblo, como ocurría en el tiempo del Antiguo Testamento. Samilla, en Génesis 3:22 el Señor dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Me podría enseñar, por favor? Sinceramente no lo entiendo. Bueno, es como uno de nosotros en el sentido de que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
con inteligencia, autoridad, voluntad, pero no se dice que sea igual a nosotros. Por tanto, lo que dice Dios es que el hombre adquirió un conocimiento, primeramente dado por esa imagen y semejanza, y segundo, aprendió por experiencia lo que es el bien y el mal, y Dios tiene que intervenir ahí. Pero el hombre es semejante al Creador en lo que el Creador hizo y depositó en él. Eduardo Jiménez, yo creo o quiero creer que cuando Dios le dice al querubín protector que de toda piedra preciosa eran sus vestiduras, Dios quiere explicar la grandeza con que el Señor lo vistió. Pero hay un detalle ahí que dice, Dios, tu querubín de alas desplegadas. Es literalmente que ese querubín tiene alas, porque entiendo que lo de las piedras tiene un sentido figurado, pero lo de las alas me deja un poco confuso porque no encuentro símil. Mira, el texto dice así, Ezequiel 28:14, tu querubín grande, protector. Eso de alas desplegadas está en algunas paráfrasis de la Biblia. Los querubines fueron puestos, aparece en Génesis, para protectores, para proteger el árbol de la vida. El ministerio que el querubín lucero, hijo de la mañana, tenía era con la exigencia de la santidad de Dios para acceder a su presencia. Es todo un simbolismo. Dios no necesita ser defendido, pero ese simbolismo expresa lo que tenemos que entender, que no se puede acceder a la presencia de Dios de cualquier manera, de forma impía y pecaminosa. Pero eso de las alas del querubín no se dice. Se habla de alas en los serafines, pero no tanto en los querubines y tampoco en los ángeles. Pero esos son asuntos de interpretación de doctrina general, no fundamental. Eduardo Jiménez, cuando la Biblia dice acerca del ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, el hecho de que dicho ángel lo portara no significa que él mismo lo predique, o en ese tiempo lo predicarán tanto los 144.000 como el ángel. Bueno, la presencia del ángel es una figura del lenguaje profético que habla de expresión poderosa del Evangelio. Un ángel es poderoso. Y puesto que está en medio del cielo, es una señal de que todos escucharán el mensaje de advertencia que Dios envía como último mensaje para los hombres en la tierra. ¿Será predicado por los 144.000? Sin duda ninguna. ¿Por los 2 testigos en Jerusalén? También. Pero en alguna ocasión los ángeles trajeron también un mensaje. Pero no podemos tomarlo en forma literalista en ese sentido y en ese lugar. Gloria Béliz. Dios le bendiga, pastor. Ayúdeme a comprender entonces cómo es que pude soñar que la pandemia del COVID venía al mundo. El sueño se inició con unos hombres vestidos de negro con mascarillas y anteojos negros que sacaban a los creyentes de la iglesia donde asisto. Ese sueño me perturbó por mucho tiempo y quería que Dios me ayudara a comprender hasta que pasó lo que pasó 2 meses después. Estimada Gloria, en un sueño puedes ver cosas muy curiosas. Luego, si tú lo aplicas a algo concreto, es un asunto personal tuyo. ¿Qué te dijo Dios en el sueño? ¿Que se trataba del COVID? ¿O de una infección que vendría? Tú soñaste con algo que luego te pareció a ti cumplirse en el entorno. Pero Dios no ha advertido en ese sentido, porque la Biblia advierte de males sin número que va a venir sobre la tierra. La Biblia habla de problemas, de enfermedades, de cambio de clima, de 1000 cosas que vendrán en su momento sobre la tierra. Pero no hay ninguna revelación específica sobre asuntos futuros en cuanto al programa de Dios que no esté en la Biblia. Juan Culnep. Hay un predicador bastante popular en Sudamérica el cual afirma que no todos los llamados son salvos y no todos los salvos heredarán el reino de los cielos. Dice que no es lo mismo ganar vida eterna que entrar en el reino, pues esto último depende de las obras como cristiano en la tierra.
Hace referencia a Hebreos 11, 39, 40, 2 Corintios. ¿Qué teología es esta? ¿Hay algo de verdad en algún punto? Pues mira, es una extraña teología. ¿Qué diferencia hay entre alcanzar, ya que no se gana, la vida eterna y la entrada al reino? ¿Acaso no dice Pablo que hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Habla de nuevo nacimiento. Cada día aparecen nuevas teologías, que yo las llamo más bien locuralogías, es decir, locuras e ideas sensacionalistas para atraer la atención de las personas que no están en la Biblia. Nicolás Pistarino, ¿qué opina acerca de los relatos de conversiones en Islam a través de sueños? Entiendo que Dios es soberano y puede hacer cuanto quiere y cuanto desea, pero se nos habla en la palabra que la salvación será por la predicación de la palabra, tanto en el púlpito o de uno en uno, evangelismo. ¿Es posible que Cristo se aparezca en sueños a esa población en particular, como relatan? Yo por mi parte desconfío de toda aparición, ya que en la Biblia tenemos todo para creer. No tengo respuesta, porque no sé lo que Dios está haciendo en ese entorno y en ese mundo para alcanzar a personas que busquen la verdad y sean salvas. Pero concuerdo con que Dios tiene misioneros que están predicando el Evangelio y que son muertos. Por tanto, el Evangelio en el mundo musulmán se alcanza a personas por la predicación y por la receptividad que ellos prestan al mensaje de salvación. Manuel Sandoval, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿qué es la guerra espiritual? Pregunto esto porque en muchos círculos llaman espíritus inmundos a las obras de la carne como espíritu de división, espíritu de contienda. Para ellos eso es la guerra espiritual. Pero luego voy a Gálatas 5:20 y leo que la contienda es una obra de la carne. Mira, la guerra no es del cristiano contra los demonios, sino justo al revés. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, los que vienen a atacar a los creyentes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Llamar demonios a lo que son obras de la carne es otro de los muchos desconocimientos bíblicos de creyentes que ignoran la Biblia, que viven solamente en el subjetivismo, que están buscando experiencias nuevas en cada momento y manifestaciones que no están en la Escritura, porque además no conocen la Biblia porque tampoco se la enseñan. Buscan el subjetivismo y la victoria del hombre sobre los demonios cuando esa victoria se ha producido por Cristo en la cruz. Cristo no nos llama nunca a pelearnos, a luchar, a buscarlos y luchar con ellos. Cristo nos llama a estar firmes en el lugar de victoria donde Él nos ha puesto. Manuel Sandoval, ¿a qué se refirió Jesús cuando le dijo a Pedro, apártate de delante de mí, Satanás? Supongo que era por el pensamiento de Pedro, que quería que Cristo tuviera la gloria sin pasar por la cruz. Pero prefiero escuchar su explicación. Bueno, el pensamiento de Pedro coincidía plenamente en esto con el pensamiento de Satanás. De otra manera, decirle a Cristo, evita la muerte de la cruz, no vayas a la cruz, no mueras en la cruz. Si eso no se produce, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida eterna posible. No es que Pedro estuviese poseído por Satanás, ni que estuviese siendo tentado por Satanás, pero no dudo que en cierto modo el pensamiento de Satanás estaba en la mente de Pedro como hombre. Y ese es el pensamiento lógico del hombre, para evitar la cruz. Pero por esa razón, Cristo dijo, las palabras tuyas, Pedro, es como si me las estuviese diciendo ahora mismo Satanás. Josué Olivares, ¿es correcto decir que el cristiano no tiene una religión sino una relación? Esto es algo que se ha estado diciendo mucho entre cristianos. Mira, cristianismo no es religión, es identificación y comunión con Cristo.
La religión puede ser una manifestación de piedad aparente. El cristianismo, por identificación con Cristo, es vivir la vida de Cristo y manifestar esa vivencia a los ojos de los hombres como testimonio personal. Joselito. He visto que ha colaborado en las anotaciones de algunas Biblias de estudio. ¿Nos podría decir en qué Biblias ha colaborado y en qué consisten sus notas? Bueno, mis notas son introducciones a muchos de los libros del Nuevo Testamento y especialmente están en la Biblia anotada Matthew Henry. Muy bien, con esto llegamos a la última pregunta y os invitamos a que comuniquéis este programa y los programas del canal a vuestros amigos, invitadlos a que se suscriban para seguir recibiendo las indicaciones de nuevos programas que se irán poniendo también en el futuro. Y mientras tanto, con nuestra gratitud por vuestra atención al canal, os enviamos nuestro mejor deseo de bendición en Cristo para cada uno de vosotros y para vuestras familias e iglesias.